Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Vamos a empezar otra serie de lecturas y en esta ocasión querría dedicarle mi tiempo a esos poetas que han sido, por razones muy diversas, digamos, olvidados, marginados incluso en algún caso, de lo que se puede dar en llamar las fotos generacionales. En 2006, mi amigo y poeta Vicente Gallego publicó con nosotros una muy interesante antología, el 50 del 50, que recogía una selección de 6 poetas de la generación del medio siglo, es decir, la generación del 50, donde se inscriben, a mi juicio, parte de la mejor poesía española de la segunda mitad del siglo XX, como es Claudio Rodríguez, mi queridísimo y recién desaparecido Francisco Brines, José Ángel Valente, Ángel González, Gil de Viedma, etcétera. Él recogía y llamaba la atención algo que Pretextos había venido haciendo ya durante bastantes décadas antes, llamar la atención sobre la existencia de otros poetas que no habían entrado en lo que fueron las antologías, digamos, canónicas. Por ejemplo, la famosa y estupenda de Juan García Hortelano, que indudablemente cuando él fijó los términos de la misma, es posible que alguno de estos poetas que se recogen en el 50 del 50 no estuvieran, sus obras no estuvieran suficientemente dichas, suficientemente maduras, pero es verdad que muchos de ellos ya tenían una obra. Por ejemplo, el caso de Tomás Segovia, del que yo creo que hablamos y leímos ya un poema, es más que evidente. Tomás Segovia, aunque no ha estado nunca en la foto generacional del 50, por su condición de exiliado, español exiliado en México, es decir, no los mexicanos, que debo decir en honor a ellos, lo acogieron como uno de los propios más que los españoles. Es decir, nosotros hemos luchado durante muchísimo tiempo por llamar la atención de la importancia de la obra de Tomás Segovia, que se podría inscribir perfectamente, bueno, dados al juego de generacional, en esa maravillosa generación del medio siglo español. Además, por derecho, él era español y además escribía en español. Voy a ceñirme a la selección que hizo Vicente para ir haciendo homenajes individuales a cada uno de los poetas recogidos en esta antología. Se trataba de los valencianos Ricardo de Farges, César Simón, de los canarios Luis Ferri y Manuel Padorno, del que por cierto se celebra la aparición del tercer tomo de su obra completa, también editada en Pretextos, y que próximamente, dentro de unas semanas, se va a presentar dicho tomo en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Yo, por desgracia, no voy a poder estar porque estoy viajando por América, pero he dejado un texto escrito que leerá o su viuda o alguna de sus hijas en homenaje al mismo. También se encuentra en esta antología Fernando Quiñones, por cierto, un poeta al que yo estimo muchísimo, pero que no tuve la suerte ni el privilegio de publicar en su día. El mencionado Tomás Segovia, y con eso cerramos el ciclo. Voy a empezar leyéndoos, habida cuenta de la actualidad de la noticia, un poema de Manuel Padorno. Juan Manuel Bonet lo definió como un arquitecto de la luz, y creo que nada puede definir más la poesía de Manuel Padorno, del poeta canario. Una poesía llena de luz, a la búsqueda de lo invisible, en la revelación, en el ánimo de revelación de lo invisible, de aquello, comprendes, que queda opacado o oscuro, pero no con el ánimo de
adentrarse en la oscuridad, sino de verter algo de luz. De ahí que la definición de Bonnet respecto a la poesía, y yo diría que también la pintura de Manuel Padorno, porque él combinó ambas actividades. Él decía además que era un pintor que pintaba para poder seguir escribiendo. Voy a leeros un poema, a mi juicio bellísimo. Advierto también que podéis encontrar en el catálogo de pretextos varios de los libros, a mi juicio, esenciales de Padorno, y de esos libros además en los que él ya adquiere una madurez poética fuera de toda duda y comparable a cualquiera de, digamos, los buenos y canonizados del 50. El poema que leo se llama Pájaro solitario. Desolado paisaje urbano, agreste en el incendio, donde vive solo. Un pájaro que pía solitario y último, sobre la mansa casa, al mediodía, en la enramada de la cal enfrente, el aire concebido, la ventana abierta. El pájaro camina por el muro altísimo, no tiene donde asirse, ni agua que beber, ni dal del fuego tibio, posado en el vitral. El pájaro que pía sobre la mansa casa solitaria, en la enramada de la cal, despacio, en pleno día, se va a caer mientras ve algo. Ahora vamos a dar otra vez el salto al Atlántico y nos vamos a situar de nuevo con Manuel Padorno. Estábamos en Las Palmas, con Luis Feria. Vamos a situarnos en Santa Cruz de Tenerife. Luis fue otro de esos poetas insulares, canarios, que costó mucho también incorporar, digamos, a la foto generacional a la que hacíamos alusión, esa foto generacional del 50. Yo tuve la dicha de conocerlo en unas circunstancias un tanto singulares, porque Luis tuvo a bien, sin saber yo quién era, yo no había leído absolutamente nada de él, a mí me escribe un tal Luis Feria desde Canarias y me ofrece un libro titulado Dinde, que entre otras cosas yo no sabía ni lo que significaba la palabra Dinde. Leí el libro me encantó, pero llegó en un momento bastante malo para la editorial. Estábamos hasta los topes de compromisos de edición de poesía y yo no tuve más remedio que escribirle una carta diciéndole a ese señor, al que no conocía, que por desgracia no podía publicárselo en el tiempo adecuado, pero que si escribía un libro tan hermoso como aquel que me había mandado, que me había confiado, yo desde luego en el futuro estaría por editárselo a pies juntillas. Pasó el tiempo y con motivo de un congreso que se celebró precisamente aquí en Valencia, hablando con mi queridísimo Francisco Brines, le mencioné el nombre de Luis Feria y me dijo, uy, sí, claro, si yo a Luis lo conozco mucho, es un poeta, incluso ponderó su poesía, dice, es un rarazo que vive... Y entonces le conté la anécdota de la recepción de su libro, Dinde, y le dije también lo que le había contestado. Me dijo, olvídate de él, porque este es un tío rarísimo, aparte es una persona un poco esquinada y yo creo que olvídate Manolo y tal. Bueno, pasó el tiempo, pasan los meses, incluso diría que un año, y un día recibo un libro publicado en Bruguera titulado Dinde, de Luis Feria, con una preciosa dedicatoria del autor. Yo ahí me recompuse y dije, bueno, está claro que creyó cuando yo le ponderé el libro, aparte yo le daba las razones también de esa ponderación, y felizmente acabaremos siendo amigos, por lo menos amigos.
Pasó el tiempo, pasaron no sé si 1 o 2 años o 1 año y medio, y recibió otro libro de Luis Feria titulado Más que el mar, que leí, me gustó, el campo estaba ya más o menos esto descubierto, limpio, y pude incorporarlo al acervo editorial de Pretextos, cosa que me dio muchísima alegría. Al final seguí publicando los libros de Luis y me convertí también en su editor y amigo, aunque él, es verdad, como profetizó Brines, que era una persona de difícil acceso y difícil trato, aunque con nosotros, con Silvia Prat de Saba, mi otra compañera en las aventuras editoriales, y conmigo y con Manolo Ramírez, tuvo, sobre todo con Silvia y conmigo, porque eran con los que hablaba por teléfono, estábamos horas hablando por teléfono con él. Él vivía totalmente aislado, solitario, y bueno, felizmente acabamos siendo incluso los editores de ese precioso libro titulado Dinde, que os recomiendo desde luego a pies juntillas. Pretextos acabó además también publicando su poesía completa, y yo puedo deciros con hondísima satisfacción que es un poeta además que traspasó el océano. A mí me dio una gran alegría cuando le oí a un poeta de la altura de Jorge Esquinca en México decirme que Luis Feria había sido para un grupo de poetas, de jóvenes poetas, una verdadera revelación, y que la gente cuando iban a Madrid pedían que se compraran libros de Luis en Madrid para llevárselo a México. Bueno, disculpadme por esta pequeña historia introductoria, pero os quería situar al personaje y desde luego al poeta, al que recomiendo, por supuesto. Voy a leer uno de los poemas que elige como entrada, además, Vicente en su antología el 50 de 50, que se llama Niño atropellado. Debo decir antes, si me permitís, que el mundo de la infancia es algo que está muy presente en toda la poesía de Luis Feria. Leo Niño atropellado. Necesitaba el mundo que quebraran su vidrio, que vaciasen su alcohol como el de una botella, que volcaran su sangre como la de un panal, que derrama su miel y deja el campo a solas. Un instante de tiempo, empezando a esponjarse como el grano que dejamos en agua por la noche, y asoma a la mañana su hoja verde. Fue. Otro tiempo pasó, absorbió el suyo como una ola alta. La calle está en silencio desde entonces. A la gota de sangre que olvidaron limpiar, abre su asfalto, filtra bajo tierra, la empuja como un río de algún astro apagado, la integra para siempre a la raíz del mundo. Y como estamos entre rarazos, después de haber leído el poema espléndido y emocionante de Luis Feria, en el que, como recordaba, la infancia es un tema recurrente en su poesía, ahora vamos con otro rarazo. En esta ocasión también valenciano, es decir, volvemos a mi ciudad, a Valencia, llamado Ricardo de Farges, y por el que, debo decir, en su honor, Paco Brines rompió tantas lanzas para que se reconociera su poesía en la justa medida que le correspondía. Voy a leer un poema suyo que espero que os guste. Nosotros tuvimos la también satisfacción de publicar varios de sus libros. También publicó mi colega Abelardo Linares en su estupenda editorial Renacimiento algún otro, y en fin, yo llamaría la atención sobre la existencia de este otro raro, porque también él, con una idiosincrasia muy peculiar, os podría estar contando anécdotas de Ricardo de Farges, y algunas de ellas hilarantes, otras no tanto,
porque era una persona también un tanto esquinada y de difícil trato, pero en fin, no daría abasto el tiempo del que disponemos. Entonces a leer un poema de él y espero que os guste y que se asiente en vuestro interior. El frío de la lluvia y su sombra sumergen el calor de la vida. Pequeño es el misterio, amplia la soledad esta tarde. La luz se cae en vastos pliegues, eleva sin pasión una gran mancha roja, se pierde como el agua, absorbida en la tierra. Las cosas que ella deja, sin gesto de renuncia, suavemente se borran. Y para rematar la faena, siguiendo de la mano de Vicente Gallego en su antología El 50 al 50, aunque nosotros no hemos editado ningún libro suyo, pero yo también quiero rendir homenaje al gran poeta que fue Fernando Quiñones, porque aunque no editamos, insisto, en pretextos ningún libro suyo, podía perfectamente haber tenido un libro en nuestro catálogo. Voy a leeros un poema dedicado a uno también de nuestros poetas mayores del 20, Juan Gil Albert, titulado El pueblo en la dehesa de la villa. A mediodía, alguna voz de niño, alguna alondra retrasada, puesta en torpes peligros, y luego nada más que el viento por las copas de los pinos, el paso del tranvía, malhumorado solitario, que quiebra la quietud un momento vagando junto al bosque, con sus tumbos de hierro, inconsolable. Enciende el sol las costezuelas al rojo blanco y nadie se aventura en la siesta quemante por las sendas rojas, los yerbazales amarillos, los taludes erosionados y piadosamente inventores de brezo, avena loca, margaritas, como para olvidar su antigua condición de trincheras, que en un día presenciaron la gran carnicería, recodos campesinos con vestigios, de domingos humildes y meriendas remotas, sobre las que una tarde se encumbró, soberbia y cotidiana en el azul, la pompa de los árboles del pueblo. Más viejo que Madrid el pinar, se diría, de ayer, la luz lo abre a la sierra, retirada, temblando en la Calígine. Aquí reverbera Castilla y se distiende a jarales solemnes y ventas montaraces junto a su piedra tutelar. Mi casa está en silencio, alta junto a los árboles, y todo anda dormido hasta que, paso a paso, cunde, triunfal y térreo el clamor del pueblo en su arboleda, ya doblada la hora más rigurosa. Enhebra esa música basta coplas, persecuciones, besos furtivos, críos y pensares. Ay, Carmela, y en este pueblo ronco y moreno, quien enciende los merenderos, donde el cordero y la gaseosa y el vino conviven como un cántico. Estos ojos que aquí, entre estos mismos árboles, con esa sierra al fondo, vio, pintó y entendió Francisco de Goya. Bueno, y como no quería arrumbar o dejar de lado a otro grandísimo poeta al que ya hemos celebrado, pero no importa, voy a repetir porque creo que además compete y le corresponde incluirlo en esta nómina de poetas, digamos, desplazados del 50. Voy a leeros un poema de mi amigo y poeta excelente, para mí uno de los grandes poetas de su generación, sin lugar a dudas, Tomás Segovia. Uno más, si me lo permitís. No quería
dejarlo de lado, desdeñarlo, después de haber leído a sus otros compañeros en esta antología. Como sabéis, a Tomás se le ha publicado durante décadas en pretextos, con una fortuna muy varia, es decir, pasó de ser un poeta totalmente ninguneado, como dirían en México, en su país de adopción, a empezar a ser considerado y reconocido, aunque costó mucho, y uno que fue su editor se tuvo que oír bastantes estupideces sobre su poesía, y tuvo que sortear muchos inconvenientes que se le pusieron, incluso para que Tomás tuviera o adquiriera el eco que le correspondía por justicia poética en la prensa disque literaria española. El poema se titula Manantial. En el parque que está desperezando sus soñolientas ramas en la luz intocada, los pájaros no buscan todavía ser palpitantes flechas, se arremolinan, danzan, se mecen deslumbrados. En esta fresca inundación se nada, no se vuela. Es la hora del tiempo sin clausura, la pura afirmación sin metas, la intención sin segundas intenciones. Un gran sí limpio y claro hace nacer el día.